Lo hemos comprobado esta semana con la señora Guardiola, que justo cuando van a llegar las elecciones lanza una oferta pública de empleo en Extremadura. ¿Pero quién va a pagar ese empleo público? ¿La señora Guardiola? No, los autónomos de Extremadura, los ganaderos, la gente del campo, los agricultores, los jóvenes que empiezan a trabajar. Aquí la solución no es crear y crear y crear empleo público. La solución es que desde el sector público se deje de dar zancadillas a la gente con burocracia, con leyes asfixiantes, con impuestos abusivos, con multas brutales. Y todo eso es lo que el bipartidismo ha pactado, porque son lo mismo y nos ofrecen el mismo menú. ¿Cuál es la alternativa que ofrecen? Bueno, aquí solo hay una alternativa, que son o ellos u Óscar Fernández con Vox. Pero ellos quieren hacer ver que son algo distinto. Claro, nos dan una opción que es la de elijan a la portavoz azul de las políticas de Sánchez, que es la señora Guardiola, o elijan al caballo relinchín de la corrupción de Pedro Sánchez.